Buenas noches, mi nombre es Blanca Estela Ratia Sandoval y soy docente del CBT2 Lerma, ingeniero Juan Celada Salmón. En esta ocasión vamos a revisar un tema del submódulo 5 correspondiente al quinto semestre. El submódulo corresponde a explica los saberes de un proceso productivo. La unidad selecciona un proceso productivo que se desarrolle en el escenario real de acuerdo al perfil profesional. Y el resultado del aprendizaje de este tema es identifica los procesos productivos acordes al perfil profesional percibidos en las terceras prácticas de ejecución de competencias. En específico, vamos a ver cómo se integra un proceso productivo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que lo integran? Y vamos a iniciar con qué es un proceso productivo. Y el proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en bienes o servicios. Ahora hay que adicionar que la transformación se hace mediante el uso de una tecnología, obviamente. Los elementos que aparecen en este proceso de producción son los factores productivos, que son los que dispone la empresa para poder llevar a cabo su actividad. En este caso vamos a mencionar 5 de ellos. Tierra, capital, trabajo, recursos humanos y tecnología. Sin embargo, vamos a empezar con tierra, que es tierra, capital y trabajo son los que siempre se han visto, pero pues ahora se han añadido 2 más. En tierra es todo aquello que representa los recursos naturales del proceso productivo, por ejemplo, las tierras, los bosques, yacimientos minerales, la propia agua, los recursos que pueden distinguirse entre recursos naturales renovables y no renovables. Cuando hablamos de capital o bienes de inversión, son todos los bienes que ayudan a la producción, a la prestación de los servicios, las herramientas, las materias primas, maquinarias, instalaciones, medios de almacenamiento, el propio dinero, ¿no? Lo que nos ayuda. Cuando hablamos de trabajo, hablamos sobre todo en economía al referirnos del factor trabajo, pero frecuentemente tomamos este como capital humano, ¿no? Entendiendo que la educación y la formación profesional pues incrementa la capacidad y rendimiento para el trabajo. Los factores productivos de los que se debe disponer de la empresa pues para llevar a cabo su actividad. El recurso humano propiamente, ¿no? Ahorita mencionábamos que este factor trabajo se refiere al recurso humano, pero ya en específico cuando hablamos de este recurso humano, pues hace referencia a las capacidades humanas, físicas y mentales que se utilizan y se aprovechan en la producción de bienes y servicios. Miles de tareas y ocupaciones son realizadas por individuos en cualquier proceso, lo que constituye el factor productivo esencial de cualquier sociedad avanzada. Entonces, la capacidad empresarial, ¿no? O sea, cuando hablamos de esta, hablamos que un empresario es considerado hoy como un factor de producción, ¿no? Porque su propia tarea es combinar factores de producción en una empresa y asumir los riesgos de los resultados de los procesos productivos. Entonces, como que ya empieza a cambiar un poquito esa visión, ¿no? Y el empresario como una toma de iniciativa de combinar recursos naturales, recursos humanos para producir un bien o un servicio. Cuando hablamos de tecnología, este es un factor que modifica constantemente los procesos de producción, de tal modo que a medida que pasa el tiempo, son innumerables los avances que se realizan, ¿no? En materias de herramienta de trabajo. Vuelven menos pesados los trabajos y colaboran con una mejor calidad de vida para los empleados. Sin embargo, muchas personas están en contra de estas transformaciones porque consideran que de este modo los puestos de trabajo a disposición de las personas pues se reducen y por ende pues aumentan los individuos que carecen de trabajo, ¿no? Entonces, a más tecnología, pues menos recurso humano y pues esto también afecta mucho, ¿no? Porque las fuentes de trabajo disminuyen, aunque la productividad pues se va a los cielos, aunque sabemos que hay muchas actividades en donde no podemos suplir al ser humano, ¿no? Pero hoy está sucediendo. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este proceso productivo? En realidad, el proceso productivo lo podemos dividir en 3 fases, ¿no?
en la fase del análisis, en la fase de producción y en la fase de procesamiento. O sea, hoy en día podemos decir que lo podemos clasificar en esos 3 procesos. Obviamente, cada una de las fases tiene varias funciones o actividades que son las que se realizan y las que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la etapa analítica, que también se le llama de acopio, en esta etapa de producción, las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de esta empresa o de una empresa durante esta fase es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo, obviamente. En este cálculo hay que considerar también los costos de transporte y del almacén, porque es desde que nosotros creamos nuestro producto hasta que prácticamente le llega al cliente, ¿no? Entonces se tiene que considerar todo el proceso completo. En esta fase, cuando se produce la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas, además, en esta primera fase, el gerente o el jefe de producción indicará el objetivo de producción que se tiene que conseguir. Algo muy a tener en cuenta, porque a la hora de realizar este acopio de las materias primas, pues todo el material que se necesitará para realizar debe de ser el correcto, ¿no? Para la producción que se está solicitando. Entonces tienes que prever la cantidad de partes que estás haciendo para conseguir la materia prima específica y tomando en cuenta todos los percances que puedes tener, ¿no? Después viene esta etapa de síntesis o producción ya en sí. Y nos dice que en esta fase las materias primas que se juntaron o que se reunieron previamente se transforman ya en el producto real que la empresa produce, pues a través de su montaje, ¿no? Dependiendo de cuál sea el producto. En esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento, porque si no fuese así, pues entonces entramos en un conflicto ya, ¿no? Para que esta fase salga según lo previsto y se eviten los mayores problemas, es necesario hacer un trabajo de observación, de tal manera que se puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un plan de actuación para saber qué se tiene que hacer en todo momento y seguir trabajando sobre todo con fines del cumplimiento de los objetivos que nos están encomendando, ¿no? Pero en sí ya es la fase de producción o cuando ya montas las partes de tu producto para ya producirlo, ¿no? Por así decirlo. Y por último, la etapa de acondicionamiento o procesamiento. Esta etapa nos dice que esta adecuación es de acuerdo a las necesidades del cliente, es decir, en esta etapa hacemos una adaptación del producto para un fin en común, en este caso, para adaptarlo a las necesidades que nos indica el cliente, ¿no? Entonces, es una etapa ya orientada hacia la comercialización propiamente, donde el transporte, el almacén y los elementos intangibles asociados a la demanda son las 3 variables principales a considerar, obviamente. Una vez que el producto o servicio ya está entregado, pues no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control, con el fin de que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda, ¿no? Esto hablando de que la producción tú se la entregas a lo mejor a alguna empresa que se va a dedicar a venderla al consumidor directo, ¿no? Entonces, si tu consumidor final es el cliente, pues debes de tener muchos datos sobre esto. Y si no es así, es decir, si tú se lo entregas a una empresa que después lo va a revender, de igual manera, ¿no? Ellos te van a retroalimentar de las características del producto que estás entregando. Y pues para entender un poquito más este concepto, analizaremos el proceso productivo de una fábrica de zapatos, que es muy sencilla. En la etapa analítica se estima la cantidad de zapatos que se van a fabricar. Compras la materia prima, transportas los insumos de producción, ¿no? Y en la etapa de síntesis, que ya cuando lo vas a producir, pues ahí vas a unir y a cortar las piezas, vas a perforar, a grabar, a realizar el montaje y la fijación ya de las piezas de la suela, a colocar no sé, alguna pigmentación en especial, ¿no? O sea, ya es la propia producción de ese producto.
Y la etapa del acondicionamiento, aquí ya entraría esta parte de empaquetar cada par de zapato o cada par de calzado más bien, enviarlos a las zapaterías y observar obviamente cuál es la reacción de los clientes, ¿no? Ya sea por medio de la zapatería que estás entregando, si tú eres el vendedor final, ¿no? Y hacerte de llegar de toda la información que puedas sobre tu producto, de lo que piensan los clientes, ¿no? De lo que te dicen, de lo que necesitan, escucharlos más que nada. Y ante esta situación, también podemos ver que existen varios procesos productivos. Es decir, o sea, sabemos que hay que montar un producto, pero es necesario planificar y diseñar procesos productivos en función del producto final. Es decir, tenemos que especificar las actividades que realizan durante este proceso y existen 5 tipos de procesos productivos. El primero de ellos es por proyecto y supone la fabricación de un producto exclusivo e individualizado, lo que conlleva a que cada proyecto empresarial precisará de un proceso productivo específico para él, ¿no? Se trata de un proceso largo, abstracto y de grandes costos. Por ejemplo, tenemos como destacables, por ejemplo, la creación de viviendas, la construcción de un área naval, de un área aérea, entonces donde este tipo de proyectos son únicos, en donde tienes que hacer todo a la medida para que funcione, ¿no? Entonces este tipo de producción es un sistema prácticamente único, ¿no? O sea, dependiendo del proyecto que tienes, son las características y las necesidades de tus empleados, de tu materia prima que vas a hacer regularmente, ¿no? Entonces, es muy específico. Producción por lotes es el segundo. Y este se caracteriza por fabricar un volumen pequeño de una gran variedad de productos, lo cual son bastante uniformes entre sí y ya hay una relación bastante estrecha y ligada entre las distintas tareas a realizar. La producción por lotes se da sobre todo en las etapas iniciales del ciclo de vida de los productos y tiene varias características. Algunas de ellas es que cada lote recibe una identificación como número y código, y sobre todo que cada uno de estos lotes exige una producción específica, ¿no? La producción por lotes también se utiliza un plan de producción, como les decía, algo muy anticipado donde la empresa tiene que aprovechar como que todos los recursos que tiene para que ésta se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Los operarios trabajan generalmente las líneas de montaje u operan máquinas que pueden desempeñar una o más operaciones sobre este producto. La fábrica regularmente es capaz de producir productos con diferentes características. Por ejemplo, la industria textil es capaz de producir una extensa variedad de tejidos de diferentes estándares y características. El sistema de producción por lotes se utiliza por una infinidad de industrias, ¿no? Como la que ya mencioné, que es la textil, la cerámica, los electrodomésticos, de motores eléctricos, de juguetes, etcétera. Después tenemos la producción artesanal. Esta producción es similar a la producción por lotes, pero porque también se fabrica una gran variedad de productos, pero con la diferencia de que aquí el tamaño del lote es mucho más pequeña. Además, los productos entre sí distan de algo más, ¿no? O sea, debiendo adaptarse a la producción en mayor medida a las exigencias de los clientes, no siendo tan uniforme como la producción por lotes. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de algo más artesanal, más hecho a mano, ¿no? Más que a lo mejor te puedes ayudar en un proceso por máquinas, pero al final terminas como que con esos toques ya finales que son ya muy específicos de una pieza, ¿no? Que hacen única. Este tipo de proceso también se da en la fabricación, por ejemplo, por encargo, ¿no? O cuando se requiere algún prototipo específico. Y un ejemplo de esta sería, por ejemplo, los talleres de reparación de vehículos, ¿no? Así como las artesanías, obviamente. Cuando alguien se dedica a hacer artesanías, pues las artesanías regularmente son muy padres, son muy bonitas, pero al final
como son únicas, pues tienen diseños distintos, ¿no? Entonces, no vas a encontrar una producción en lote, ¿no? Sino que cada producto es único. Y cuando nos referimos al ejemplo de los talleres de reparación de vehículos, pues hablamos de que cada vehículo tiene una necesidad distinta, o sea, ese vehículo lo llevan porque tiene a lo mejor algún problema o alguna especificación especial diferente a los demás. Entonces, cada producción que se hace es artesanal porque es único para ese carro, ¿no? No todos van a tener el mismo problema y aunque así fuese, son diferentes procesos los que hay que seguir de acuerdo al modelo, a la marca, etcétera. Los tipos de procesos de producción en masa. Cuando hablamos de la producción en masa, hablamos de algo altamente mecanizado y automatizado, donde empleamos máquinas muy especializadas que precisan el trabajo en una gran cantidad elevada de trabajadores, ¿no? Se fabrica una gran cantidad de productos, estos sí son uniformes y similares entre sí y con un costo relativamente bajo, porque son tantos los que se hacen que el costo baja, ¿no? Con este tipo de máquinas tan automatizadas. Esto se debe que, aunque las máquinas empleadas tienen un costo elevado, pues la cantidad que se produce es tan grande que pues ahí el costo unitario de producción es muy pequeño, ¿no? Este tipo de producción se lleva a cabo en la fabricación, por ejemplo, de automóviles, de bolígrafos, etcétera, ¿no? Entonces, entre sus características, generalmente se encuentran que están perfeccionadas. El producto más bien tiene una facilidad en la fabricación, una reducción de los costos, de los tiempos, grandes producciones y personal capacitado para cada una de las máquinas. Y por último, la producción continua. Este tipo de procesos de producción es similar a la producción en masa, pero hay una diferencia en cuanto al volumen, que hay una relación bastante estrecha entre las diferentes etapas de este proceso de transformación. Como ejemplo se encuentran la fabricación del acero, productos químicos, electrodomésticos, con el fin de que estos productos se mantengan en una línea durante mucho tiempo y sin modificaciones, es decir, o sea, son productos que vas a utilizar y durante bastante tiempo y las modificaciones se dan, pero pues no tan variablemente, ¿no? La diferencia entre la producción continua y la producción en masa es que en este caso la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días a la semana, por esta gran tecnología que se maneja. De esta forma, pues lo que consigue la empresa, pues maximizar la producción y eliminar los costos, ¿no? Adicionales que se puedan dar al iniciar o al detener un proceso productivo, porque las máquinas están todo el tiempo funcionando, ¿no? Entonces, este proceso es muy efectivo y eficiente por eso. En síntesis, hay una gran variedad de tipos de procesos productivos, como hemos visto, pero la elección de uno u otro va a depender de todo, en todo momento, por el tipo de producto que tú quieras o que fabriques, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto que vayas a realizar, pues obviamente vas a elegir el proceso productivo que más te convenga o que se adapte a tus necesidades. Obviamente no será lo mismo una empresa que realice servicios o una empresa que realice un producto, ¿no? Siempre va a ser diferente, pero al final terminas teniendo estos procesos, ¿no? Que son únicos y adaptables a las necesidades de las empresas. Y aquí terminaríamos el tema. Buenas noches.